Buenas tardes y bienvenidos un viernes más a los seminarios Junior. Ya lo hemos dicho antes de empezar un poco, pero queríamos recordároslo para los que vinisteis nuevos ahora. Ya tenemos casi todas las fechas cogidas para ponencias hasta el 8 de marzo. Nos quedan 5 para este curso. O sea que si hay algún interesado que nos envíe un correo. O bueno, aprovecho también para decir que tenemos cuenta en Instagram y en Twitter. Así que nos podéis seguir. Y desde luego, pues mandarnos un mensaje por ahí o lo que sea, que nos vamos a enterar y ya contactaremos de otra forma, ¿vale? Así que, bueno, vamos a empezar el seminario de hoy. Recordad que tenemos un café y bollitos para los asistentes, que podéis coger ahora o podéis coger al finalizar, que está patrocinado por el Instituto Gregorio Millán Barbani. Y que el asistente de hoy nos va a hablar de computación cuántica. Se llama Laura Ortiz y viene desde la Complutense, estudió física allí y el máster. Y está haciendo la tesis, de hecho va a terminar ahora. Así que, bueno, os dejo con ella y que nos explique un poco del tema. Bueno, pues muchas gracias a la universidad por la invitación, a los organizadores del Seminario Junior, porque yo organizo una cosa equivalente, no tan oficial ni con bollitos, pero en la Complu, y sé que es trabajo, sobre todo para, bueno, no tenéis ninguna dificultad para conseguir ponentes, ya he visto, pero yo sí la he tenido, y entonces se pasa regular. Y bueno, gracias a Álvaro, que es un compañero mío de la facultad, que le escribí para decirle que leía la tesis y me ha enmarronado así, pues con esto, que es una cosa que al principio da mucha pereza preparar, he de decir, pero que luego pues te alegras, ¿no?, de hacerlo. A ver, el título de la charla es lo que entendemos y lo que no de computación cuántica. Y me gustaría empezar con esta frase de Einstein, que dice que todos somos muy ignorantes, lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. Entonces, si empiezo por ahí, pues al final estoy reconociendo que os voy a contar lo que me dé buenamente la gana, ¿no? Y que os genero pocas expectativas. Y bueno, también deciros que me preguntéis lo que queráis, ¿no? O sea, porque yo creo que la computación cuántica está como muy de moda. Todo el mundo ha oído o ha leído alguna noticia de periódico o así respecto a ese tema y todo el mundo me sorprende muchas veces cuando me pregunta cosas que yo digo, pero vamos a ver, esto, pues no sé, o no es así o es así y yo no me lo había planteado, ¿no? Entonces nada, completamente abierto a que me interrumpáis cuando queráis para preguntarme o para decirme que me calle. Bueno, es que como estoy en el momento vital en el que estoy a punto de leer la tesis, pues claro, quería hacer como una apología sobre la tesis, porque bueno, o sea, a pesar de que hay muchos momentos que son un poco, bueno, yo creo que todos estáis haciendo aquí la tesis, ¿no?, o la mayoría. Entonces, como que recordar, ¿no?, que hay momentos como muy duros, pero como que al final del camino, lo que he visto yo, por lo menos, o como lo he vivido yo, es que al final como que merece la pena, ¿no?, que yo me lo he pasado muy bien estos 4 años y aprovechar para disfrutar, porque yo ahora me voy de postdoc a Jerusalén, a todo esto, y bueno, o sea, como que es una etapa en la que aprendes un montón, en la que conoces un montón de gente y que tienes un montón de oportunidades, ¿no? Y sobre todo oportunidades para asistir a esta clase de cosas que son un poco etéreas, que no son publicaciones de papers ni citas, que es lo que nos intentan vender a todos, que es lo importante en la tesis, y al final yo creo que también, que tampoco, no sé si a lo mejor he hecho la peor tesis del universo, pero no creo, porque me la han cogido y tal, y ha pasado todos los comités estos de calidad y estas cosas, y mi profesor es un tío decente, pero como que aprovechéis también para perder el tiempo en estas cosas, en estudiar pues lo que os apetezca un poco, aunque luego tenéis que hacer vuestros proyectos y dar el callo y lo que sea. Pero estos seminarios que dices tú, ¿para qué voy a asistir a ese seminario si no tiene nada que ver con mi tesis, ¿no? Porque no me va a dar un artículo como resultado. Pues no, y no pasa nada, ¿vale? Entonces, bueno, quería empezar así porque, bueno, como ya me siento abuela cebolleta porque ya voy a terminar, pues ya quería desquitarme. Entonces, bueno, voy a empezar hablando de lo que es la naturaleza de la física cuántica. O sea, la física cuántica, como su propio nombre indica, de cuántico, viene del latín quantum y significa parte, ¿no? Entonces, el entender la física como discreta, ¿no?, como una naturaleza discreta, fue una revolución espectacular, no solamente físicamente, sino filosóficamente, ¿no?, de cómo se entendía la ciencia hasta ese momento.
y realmente supone un tinglao, porque, claro, todo estaba medido como la energía, ¿no? La energía es una variable continua, y de repente decir que no, que es discreta, pues es una revolución, ¿no? Entonces, había fenómenos que no se podían explicar, sobre todo había dos hechos que eran fundamentales en física y que no estaban explicados, ¿no? Que era la estabilidad del átomo, que con las leyes de conservación de la energía, con la física clásica, aquello no se explicaba por qué los electrones se estaban moviendo y no se caían encima del núcleo, y otro hecho que no se podía explicar clásicamente era la radiación del cuerpo negro, que al final pues lo que decían era, bueno, un cuerpo negro no sé si sabéis lo que es, pero es como un objeto ideal que absorbe toda la energía que recibe, ¿no? Entonces, y emite también energía. Entonces, como que la potencia, la densidad de energía que emitía era proporcional a la frecuencia recibida. Entonces, claro, si al final si te vas a frecuencias súper altas, se llama catástrofe ultravioleta, pues claro, la densidad de energía que se emitía era infinita y aquello no pasaba, ¿no? Tú le ponías ahí al cuerpo negro un montón de energía y aquello no explotaba ni la energía se hacía infinito. Entonces, eran dos hechos que eran muy fundamentales, ¿no? En la física, que no eran moco de pavo y que estaban sin explicar, ¿no? Entonces, por eso, la gente pues se volvió un poco loca y empezó a decir, bueno, pues la energía está cuantizada y solo se absorbe en cuantos de energía. Entonces, eso consiguió explicar los niveles del átomo, ¿no? Por qué en los espectros atómicos se obtenían picos, y explicar también por qué narices era estable el átomo, ¿no? Y luego también se consiguió explicar qué es el efecto fotoeléctrico, que es por lo que Einstein ganó el premio Nobel, no por la relatividad general, que es un boom, pero lo ganó por el efecto fotoeléctrico, que el pobre pues se ha quedado ahí un poco en la última esquina, ¿no? Porque después de la relatividad general, pues el efecto fotoeléctrico, pues bueno. No sé si sabéis lo que es el efecto fotoeléctrico, pero al final lo que viene a decir es que si le enchufas luz a un metal, pues la energía que absorbe depende de la frecuencia con la que incida la luz. O sea, le puedes enchufar 800, por ejemplo, nanómetros, y que no emita nada, pero si le enchufas 550 y justo es la longitud de onda del material, de los electrones en los átomos y toda la pesca, pues como que rebota el electrón, ¿no? O sea, como que para sacar electrones de los átomos no vale cualquier energía, sino que tiene que ser una determinada que se corresponda con los niveles de los electrones para que aquello funcione, porque efectivamente la energía pues está cuantizada y es una variable discreta. Vale, esto a ver. Bien, entonces, de que la energía esté cuantizada, pues se deducen un montón de aspectos fundamentales en la física cuántica. Entonces, el experimento que más se utiliza para explicar esto es el experimento de la doble rendija, que no sé cuántos lo conocéis de aquí, pero bueno, es una fuente de partículas que pueden ser pues, fotones o electrones, o sea, cosas pequeñitas, subatómicas, y hay dos rendijas, ¿no? Entonces, como que la fuente emite y las partículas pues tienen que pasar por estas dos rendijas y aquí hay una pantalla, ¿no? Entonces, lo que se esperaría clásicamente es que una partícula viene por aquí, y hace boom en la pantalla y pues se queda aquí la marca de la pantalla y ya está. Lo que pasa es que lo que se obtiene no son dos manchas en la pantalla, sino que se obtiene un patrón de interferencias. Claro, aquí la gente cuando lo vio, yo lo pienso y digo, se debió volver loca, porque mandando aquí partículas, dos rendijas y que le salgan 27 rayas, entonces, pues claro, pues de Broglie pues tuvo una idea feliz y dijo que claro, que es que las interferencias le recordaban a las ondas. Y entonces pues postuló que todas las partículas tienen una dualidad onda-corpúsculo, o sea que pueden ser ondas y partículas al mismo tiempo. Entonces, en algunos experimentos se ve su naturaleza de onda y en otros experimentos se ve su naturaleza de partícula.
Y entonces, además, afirmó y se afirma, y esto es real, que todo el universo tiene esa dualidad, o sea que nosotros también tenemos esa dualidad. Lo que pasa que, claro, la longitud de onda de la onda que nosotros formamos, pues es inversamente proporcional a la masa. Entonces, claro, pues si pesas mucho, pues la longitud de onda es tan enana que los efectos de interferencia pues no se ven, ¿no? A escala macroscópica. Entonces, claro, hay que utilizar pues partículas pequeñitas, electrones, fotones, así que no tienen masa y tal, para que la cosa se vea. A ver, claro, entonces si utilizamos gatos, como el gato de Schrödinger, pues claro, pues ahí no vamos a ver pues un patrón de interferencia de gatos, pues no, porque la masa que tienen pues es muy grande. Y luego también depende de esa longitud de onda, también depende de la velocidad. Entonces, claro, si cogemos una cosa que pesa un montón, pues las velocidades van a ser pequeñas. Si cogemos la luz, que es la máxima velocidad que se puede tener, pues claro, ahí vemos cosas. Vale, otra de las características que son fundamentales en la física cuántica es el entrelazamiento cuántico. No sé hasta qué punto estáis familiarizados con esto, entonces si tenéis alguna pregunta o os habéis perdido ya, me lo decís y tranquilamente lo explico otra vez o lo explico de otra manera. Entonces, esto es complicado, porque, claro, ya no solamente es que una partícula pueda ser onda y corpúsculo y que haga un patrón de interferencias y que encima tenga niveles de energía cuantizados. Es que cuando interacciona con otras partículas, esa interacción no es que sea de largo alcance, es que es de alcance infinito. Entonces, lo que propone la paradoja esta de Einstein-Podolsky-Rosen es un hecho en el que tú tienes dos partículas, ¿no? Entonces las preparas en un estado entrelazado. Entonces, yo no sé si deciros que un estado entrelazado es el que no se puede expresar como producto tensorial de los espacios de Hilbert de las partículas, porque a lo mejor me decís que que me estoy hablando en chino ahora mismo y ya está. Entonces, pues tú los preparas de una manera en los que los electrones, imagínate que estamos cogiendo electrones, pues tienen como una especie de interacción, ¿no? O sea, como que están en una posición tal que como que se hablan, ¿no? Un poco, vamos a dejarlo ahí, en ese punto. Pero tú de repente coges esos que se han hablado en un cierto momento y entonces están en un estado en el que están acoplados, como si dijéramos, y entonces tú los separas de tal manera que los separas casualmente, que significa que ni la velocidad de la luz llega de un sitio a otro instantáneamente. O sea, los mandas a tomar por saquet, vamos. Entonces, tú tienes esas dos partículas y lo que plantea la paradoja de Einstein-Podolsky-Rosen es que si tú mides una característica, por ejemplo el spin del electrón en A, sabes instantáneamente lo que mide el otro observador que está en la otra galaxia en B. Entonces, claro, dicen, esto es imposible porque la relatividad especial, la general, establece que la velocidad de la luz es la máxima que se puede alcanzar y cómo va a transmitirse la información de un sitio a otro instantáneamente. Entonces, ¿cómo se resuelve la paradoja? Pues diciendo que A lo sabe, no porque B se lo haya comunicado y entonces haya llegado la señal a velocidad más rápida que la de la luz, sino porque hay una característica en los sistemas múltiples cuánticamente que permite saber, sin comunicarse con B, lo que B está midiendo. Esto es muy antiintuitivo, yo lo sé, pero es lo que pasa y se ha comprobado experimentalmente, ¿no? Es lo que se llaman las desigualdades de Bell, que hay experimentos perdón. Sí, dime. No, pues lo que las desigualdades de Bell, que no las he descrito aquí y tal, pues son como correlaciones entre las dos partículas que, pues si se viola, es que el sistema no es clásico, sino que es cuántico, y eso sí que se ha medido. Pero creo que alguien no se lo cree. No, yo quería preguntar porque, quiero decir, a mí eso siempre me ha roto un poco el cerebro, en el sentido de que, digamos, hasta donde yo entiendo, y a lo mejor probablemente es que no lo entienda bien,
o seguro, es que, o sea, la transmisión, tú estás diciendo, la transmisión de información no puede superar la velocidad de la luz, en teoría, ¿no? Ahí es donde está la paradoja, ¿no? No, en teoría, o sea, si Bueno, no te cargas la relatividad vale, general, o sea, la la especial y la la física, paradoja, vale. Pero vale. Pero, o sea, esto es como decir, yo tengo dos chapas que están dadas la vuelta y las dos tienen el mismo color. Y entonces yo me llevo una a un lado del universo y la otra al otro lado del universo y le doy la vuelta y veo que es rojo. Entonces automáticamente sé que la otra chapa también es roja, pero no es que haya habido ninguna transmisión de información entre esas dos chapas. Claro, ese es el tema. Sino que tú ya desde el primer momento sabes que las dos son iguales. Claro. O sea, como que tienes información, entonces, eso es. no sé si eso es lo que pasa realmente. Sí, es lo que pasa realmente. O sea, pero la paradoja, lo que quería explicar era la paradoja. O sea, que esto en su época nadie sabía que por poner dos espines juntos en estado singlete, luego los separabas y seguían siendo spin arriba y spin abajo. Pero eso significa que no hay paradoja como tal, en realidad. No, o sea, claro, se estaba contando como históricamente la paradoja que había, en plan de Einstein decía, pero esto es imposible, o sea, ¿cómo vas a ver uno de la otra? Sino porque es una característica esencial de los temas multipartitos en cuántica. O sea, Sí. pero que es que básicamente... Que no hay paradoja. O sea, que no hay paradoja. Vale. Igual que la de los gemelos, que no te puedes ir a tomar por saco y volver inmortal, no. Vale, entonces, a lo mejor es que no lo he explicado bien, pero eso, es como quería contaros lo que pensaba Einstein cuando propuso esta paradoja, que no era tonto, y lo que realmente pasa, ¿no? Que es una propiedad de los sistemas multipartitos. Vale, entonces, bueno, de decir que la energía está cuantizada, pues hemos pasado por decir que, pues eso, hay entrelazamiento cuántico y hay dualidad onda-partícula, y ya hemos acabado diciendo, o sea, nos acabamos planteando cómo se mide, ¿no? Cómo se miden estos sistemas. Entonces, esto sí que yo creo que es un problema más ontológico, ¿no? De qué es la medida y qué es lo que se mide, qué es lo que no, y creo que es lo que más ha dado lugar pues eso, a interpretaciones raras, o a decir, o a considerar la realidad, o que no existe, o que depende de cómo lo observemos y estas cosas que se oyen, ¿no? O sea, porque al final te vas más allá de la física y te pones a hacer interpretaciones filosóficas que me parecen fenomenal, pero que no digas que eso es cuántica, ¿no? Entonces, o sea, hay una propuesta así como, que a lo mejor esto lo habéis oído, que hay cosas como muy bien fundamentadas, lo de los universos paralelos, ¿no? Como que toda la partícula está, como todas las posibilidades que hay son universos paralelos, entonces al final acaba colapsando la función de onda en un universo y tal. Entonces, bueno, al final lo que hace uno en el día a día si trabaja con cuántica es seguir la interpretación de Copenhague, que se basa, o sea, realmente los postulados de la mecánica cuántica se basan en esto, ¿no? Entonces, esto son como los pilares, los dogmas de la mecánica cuántica, ¿no? La función de onda, que o sea, no sé cuántos matemáticos hay aquí, pero bueno, es un rayo en el espacio vectorial, es un espacio de Hilbert, que son, no sé, de Lebesgue y toda la pesca, esto para que se normalicen bien y estas cosas, pues representa todo lo que podemos saber de un sistema cuántico antes de medir. Entonces, no existen las variables ocultas que han propuesto un montón de gente, no, es que no sabemos porque no sabemos medir esas otras variables ocultas que existen. No existe ninguna variable oculta. Lo que pasa es que, bueno, pues la función de onda hace lo que puede y es lo único que nos da, ¿no? Bueno, es lo único y es suficiente. Entonces, luego, las cantidades que podemos medir de ese sistema que está representado por una función de onda se denominan observables y son operadores autoadjuntos o hermíticos, que nunca entendí muy bien la diferencia, así que si alguno me la quiere explicar, yo les estaré eternamente agradecida. Pero bueno, total, que los autovalores son reales para que los resultados de la medida pues sean cosas reales. Porque si te dan números imaginarios, pues claro, la posición y algo, pues no. Y luego, pues que tienen que cumplir el principio de incertidumbre, ¿no? O sea, que hay magnitudes físicas que no se pueden medir
Si mides una súper exactamente, pues la otra se te va a quedar con menos precisión. Y es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Y luego que la naturaleza de las medidas es probabilística, pues hay una regla en la que tú mides un observable y los posibles valores que te pueden dar ese observable son los autovalores de la matriz que representa ese observable y están combinados de una manera tal pues que responden a esta regla de Bohr, que es la probabilidad de que te salga un resultado u otro. Y depende de cómo es el estado, pues la posibilidad es mayor o menor. Hasta aquí bien, o sea, esto era como la introducción. Que no sé cuánto tiempo llevo, pero demasiado, supongo. Yo creo que hasta aquí... bueno. Hay una cosa, o sea, como para explicar esto de la regla de Bohr y la naturaleza probabilística, ¿hay rotulador o algo? ¿O no? Bueno, si no hay, no pasa nada, ¿eh? Bueno, total, lo explico así con las manos, que me entendéis igual y no pasa nada. Así. Genial. Gracias. Vale. O sea, no sé cuántos estáis familiarizados con el spin de una partícula, pero bueno, si tenemos aquí una fuente de cosas, electrones o neutrones, no puede ser una fuente de gatos. Entonces, un Stern-Gerlach es un aparato que tiene imanes y cosas que los ingenieros seguro que os interesa esto, pero yo no tengo ni idea. Entonces, tú pones aquí un Stern-Gerlach que te puede medir el spin en la dirección Z, ¿vale? Los Stern-Gerlach son monofuncionales. Entonces, te miden el spin en la dirección X, o en la dirección Z, o en la dirección Y. Pero no pueden medir varias direcciones a la vez, no sé. Pues no son multitasking, yo qué sé. Vale, entonces, pues la probabilidad de que te salga spin para arriba o spin para abajo, pues es de 50% uno y 50% la otra, ¿no? Porque solo tienes dos valores, pues la probabilidad tal. Entonces, si coges y pones aquí un Stern-Gerlach que también te mida en la dirección Z, ¿vale? Y solamente coges los spines que te han salido de aquí, ¿qué es lo que te sale de aquí? ¿Cómo? Solo más, efectivamente. Pero, bueno, a lo mejor esto os parece una tontería, pero a mí me encanta. Si pones aquí un Stern-Gerlach que te mida en X, ¿qué te sale? O sea, solamente entran los de SZ más, ¿vale? ¿Qué te sale aquí? Eso es más menos de X, ¿no? Porque claro, es SZ, o sea, SX más o SX menos. Vale, pero después de esto, o sea, que viene de aquí, de coger solamente las de la partícula Z, ponemos otro Stern-Gerlach que mide en Z. Y solo entra este. ¿Vale? ¿Qué es lo que sale aquí? Efectivamente, sale 50-50 de más menos. ¡Otra vez! ¡Te los habíamos filtrado! Pero claro, es que esta componente, cuando tú mides otra vez el sistema, se pone una probabilidad tal que es 50-50 y esta componente X vuelve a tener, o sea, el más, o sea, el autoestado más del operador X es 1 partido raíz de 2 del operador de... arriba, abajo. Que esto es como una combinación lineal del spin arriba Z y el spin arriba y el spin abajo Z. O sea que al final cada medida y lo que es la naturaleza probabilística de la mecánica cuántica es eso, que cada vez que mides el sistema se pone en un estado, como si digamos que empezara de cero, porque si no, aquí no te pueden salir solo más, porque los habíamos filtrado. Pero claro, como tú mides X, ya el sistema se ha puesto como a cero, y entonces depende solamente de las componentes que hay aquí, no importa lo que haya pasado antes, o que lo hayas filtrado antes.
¿no? Porque el estado se pone en una... Por eso es tan impresionante que sea una naturaleza probabilística, porque al final tú lo único que cuenta es la probabilidad que hay para el outcome de tu experimento, lo único que te importa es la probabilidad que hay de que te salga una cosa o la otra. No sé si me estoy explicando muy bien, pero todo el mundo ve que aquí te salen las dos posibilidades, ¿o no lo entendéis? Bueno, a ver, es que esto es muy impresionante, pero claro, yo pues tengo mis limitaciones. A ver, si tú entras con estado más aquí, vale, tú asumes que si pones un Stengerlach aquí directamente, pues te va a salir solo más. Pero tú has medido, entre medias de estos dos Stengerlach, has medido X. Sí. Buenas. Que yo me preguntaba, pues el spin hay que entenderlo como... Una flechita para arriba o una flechita para Pero abajo. para O sea, arriba es o como para una abajo en tres direcciones. O sea, tiene todo a la vez, tiene las tres direcciones. Es como un ente que puede tener las tres a la vez. O sea, puede tener O sea, componentes de las tres a la vez. Lo que pasa es que si tú mides la componente Z, pues te va a salir o para vale, arriba la es un componente vector, Z. vale, es un vector que puedes descomponer en las tres. Eso es. Vale. Entonces, el tema es que eso que clásicamente tú dices, vale, pues he filtrado la componente Z, pues ya nunca más me va a salir. Pero no, porque la medida en mecánica cuántica es probabilística, en el sentido de que si tú mides un observable, lo que te va a salir son los autoestados del observable, independientemente de lo que hayas hecho con el sistema antes. Entonces, como que no tiene historia esto, no tiene pasado. No, cada vez que mides... Uy, me estoy cargando el micrófono, perdonad los del audio. Cada vez que mides, el sistema se pone en un estado de superposición de estados que solamente dependen del observable que tú midas. Entonces, por eso, cuando mides X, te sale X para arriba o X para abajo. Pero el X para arriba y X para abajo vuelve a tener como una componente Z, que es la que tú ves cuando pones el otro Stengerlach. Pero entonces la salida del filtro que estás poniendo también tiene tres direcciones, o no lo entiendo, si no. O sea, porque si tú sacas y has filtrado y solo te quedas con la proyección en Z, por ejemplo, no entiendo que luego puedas medir algo en X si solo tienes No, un porque plano. pones otro aparato diferente. No lo entiendo. Madre mía, a ver. Claro, o sea, no estás filtrando la medida que ya has hecho, o es que no sé, me No, pierdo un poco en el análisis. tú filtras, o sea, tú coges tú pasas unos electrones por el Stengerlach, que no sé cómo funciona. Total, que te mide en la componente en Z. ¿Vale? Entonces te sale 50% para arriba, 50% para abajo. Tú coges esos electrones que te han salido con componente para arriba en Z y mides X. ¿Vale? ¿Cómo? ¿Perdón? No, pregunta o aclara. ¿Qué? Nada, seguro. Si es... Acha. No hay dos propiedades diferentes, pero es verdad que sí, o sea, yo creo que tiene algo que ver porque al final todo el tema de la medida y que los observables sean así, sean incompatibles o compatibles o tal. O sea, no es que tenga que ver que salga el Z con el principio de incertidumbre, porque es verdad que tienes que medir dos variables. Pero hombre, o sea, yo creo que en la mecánica cuántica está todo como un poco... O sea, que una cosa viene de la otra, ¿no? O sea, que al final los postulados es que las medidas sean autovalores de los operadores de autoadjuntos y que cumplan esa propiedad. Bueno, contigo. Total, medimos X, ¿no? Entonces, al medir X, como que los componentes que tú has metido por ahí, al principio, vuelven a... como que vuelven a estar probabilísticamente en el estado Z también,
que tú antes has descartado. Es como, hasta donde yo entiendo, lo que estás intentando decir, creo, es como si solo pudieses colapsar uno de los... Como si solo pudieses colapsar la función de onda en una de las direcciones. De tal manera que en el momento en el que haces una medida en X, la función de onda que previamente has colapsado en Z se vuelve a... Se vuelve a poner se vuelve a generar como una multiplicidad de soluciones, ¿no? Eso Entonces, o sea, creo lo que estás intentando decir es eso, que aunque hay un vector y parecería que hubiera tres unidades independientes, en realidad no es así. Que tú en el momento en el que colapsas la función de onda en una de las direcciones, las otras tres vuelven a estar libres. Sí, vuelven a estar libres. De tal manera que cuando vuelves a medir otra vez, tienes de nuevo ese 50-50, porque has descolapsado, por así decirlo, has reseteado la función de onda o la multiplicidad de función de onda en las otras direcciones. Eso es. ¿Lo has entendido? Bueno, voy a seguir y luego hablamos. Bueno, pues esto era la introducción, o sea que si ya he perdido a uno en la introducción, pues no sé cuántos voy a perder al final. Pero bueno, total, que yo de lo que sé es de computación cuántica. Entonces, el que se pueda poner como superposición de estados, podemos considerar un estado como por ejemplo el spin, que solamente tenga dos posibilidades, ¿no? Y entonces podemos decir que una es el 0 y que otra es el 1. Sabéis que la unidad mínima de información es el bit en computación clásica, pues en computación cuántica es el qubit. Muy originales estos al poner el nombre. Entonces, la ventaja es que pues clásicamente pues, tú tienes un 0, tú tienes un 1 y haces operaciones y puertas lógicas con el 0 y con el 1. Pero cuánticamente, como tú tienes una superposición, pues hasta que no mides y no colapsas la función de onda, pues no puedes trabajar con las dos a la vez. Entonces se pueden hacer computaciones en paralelo. Entonces esto hace que los cálculos con algoritmos cuánticos pues se prevean mucho más rápidos. Pero claro, también es verdad que tú puedes hacer operaciones y tal, pero como esto es probabilidad, pues tú tienes que hacer las puertas de tal manera que piques, por así decirlo, la probabilidad que te salga lo que quieres que te salga. Porque si tú haces un NOT y tienes posibilidad de que te salga el 0 y el 1 50-50, pues dices, pues vaya mierda de puerta porque no me está negando lo que yo quiero. Si meto un 0 me puede salir un 0 o un 1 y yo pues me quedo igual. Entonces tienes que hacer operaciones tales que modifiques la probabilidad de que te salga un 1 si tienes un 0 y que la probabilidad de que te salga un 1 sea pues tendiendo al 99%. Entonces, bueno, o sea, para lo más destacado, o el que más se conoce es el algoritmo de Grover, que es el algoritmo de búsqueda cuántico, ¿no? Entonces, lo que se tiene, o sea, yo lo voy a explicar gráficamente y súper sencillo, porque a mí me lo explicaron así y se me ha quedado hasta hoy, y me lo explicaron hace bastante tiempo, la verdad. Entonces, o sea, si tú tienes el algoritmo de búsqueda, es tener un montón de datos y buscar uno, ¿no? Como un listing telefónico, ¿no? Tú tienes una lista y quieres buscar un específico. Entonces, a nosotros nos decía nuestro profesor que es como si tuviéramos un peine, ¿no? Entonces, todas estas son las posibles entradas. Entonces, lo que tenemos que hacer es aplicar una función tal que la entrada que nos interesa, imagínate que es esta, pues la cambie de dirección, o sea, que haga algo que haga que sea distinta a esta, ¿vale? Y entonces, lo que pasa es que, claro, si volvemos a medir, la probabilidad de que salga esta que es distinta, pues es 1/6 de la que salga lo otro, entonces como que no es muy eficiente, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es intentar disminuir la probabilidad de que nos salgan las otras cosas y aumentar la de que nos salga este elemento que estamos buscando. No sé si se ha entendido la idea conceptualmente. O sea que lo que se busca es, vale, queremos que salga este
este dato en el listín telefónico, queremos que salga mi nombre. Entonces, vale, vamos a medir algo que distinga mi nombre. Por ejemplo, si estos son spines, pues podemos hacer que esto sea una función tal que si es mi nombre se ponga para abajo. Pero claro, si volvemos a medir otra vez, la probabilidad de que salga mi nombre sigue siendo igual que las otras probabilidades. Entonces necesitamos como que picar la probabilidad de que salga mi nombre para que esto sea eficiente. Más o menos gráficamente se entiende, ¿no? Bueno, tampoco es muy importante si no os lo habéis entendido. Pero total, que la computación cuántica, sus principales ventajas son que la factorización de números primos, en vez de tardar un tiempo proporcional a n, pues tarda un tiempo proporcional a la raíz de n. Entonces, toda la seguridad, bueno, no sé si alguien estudia criptografía aquí, cuántica, pero toda la seguridad clásica pues se basa en que factorizar números primos pues se tarda un montón. Entonces, pues eso, va a poner un número primo increíble, entonces dicen, bueno, pues se tarda la edad del universo en factorizarlo, pues nadie nos va a desencriptar la clave. Pero claro, con los ordenadores cuánticos se podría hacer mucho más rápido, y entonces yo creo que esta es la principal razón por la que la gente y las empresas ponen dinero en estas cosas. Bueno, la búsqueda en bases de datos, pues con todo el big data no sé cómo se llama ahora, pero son nombres fancies para hacer lo mismo, que es tener un montón de información y tratarla, pues también es más eficiente con computación cuántica. Y luego lo que es muy importante, yo lo veo más importante porque soy física, he de decir, pues es hacer simulaciones de sistemas cuánticos. Que no es solamente calcular propiedades de sistemas que no tenemos ni idea de cómo son, sino si es un sistema cuántico, lo que buscamos es hacer otro sistema con distintos grados de libertad, pero que también sea cuántico. Entonces las operaciones que controlamos ahí y que sabemos hacer muy bien, pues se pueden trasladar directamente a nuestro sistema físico que no controlamos porque es un metal que está a temperatura ambiente, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no se han construido ya los ordenadores cuánticos y no estamos aquí todos haciendo lo que yo he hecho en la tesis? Pues porque existe la decoherencia. El problema de la decoherencia es, bueno, un estado coherente se caracteriza por conocer las fases como que hay delante de los posibles estados que podemos tener en un sistema. Lo que pasa es que si se acopla el ambiente, que es muy fácil, porque si no está perfectamente aislado un sistema que no se... O sea, normalmente los sistemas se acoplan con el ambiente pues porque es lo lógico y la naturaleza es así y bueno, pues tenemos que lidiar con ella. Entonces, claro, pues si se acopla otro grado de libertad al sistema, ya nos joroba la función de onda, porque ya estas fases ya no las conocemos, porque ya entra aquí otro posible estado del sistema, entonces las probabilidades dejan de ser las que controlamos y aquí se nos va todo al garete. Entonces, claro, desaparecen todas las propiedades cuánticas que os he contado antes, porque las interferencias, pues ya las franjas nos salen unas más gordas, otras más finas, no sabemos medir, el entrelazamiento se rompe totalmente porque ya no sabemos en qué estado está el estado ese que está a tomar viento, tal. Y luego hay otra fuente de errores que, bueno, yo cuando me di cuenta dije, jolín, pues vaya cagada, porque no solo en cuántica, o sea, en computación clásica, lo único que puede haber es decir, vale, pues si hay un 0, pues que se flipe a un 1 y ya pues nos hemos cargado la información, ¿no? O sea, porque lo que queríamos obtener era un 0 y pues se ha acoplado con el ambiente y hemos obtenido un 1, pues ya está un error, ¿no? Entonces eso es lo que se conoce como el error de bit flip. Lo que pasa que aquí, como tenemos combinación de ceros y unos, no solamente está en que el 0 sea 1 y que el 1 sea 0, sino que también hay errores en estos posibles coeficientes, que se llaman errores de fase. Porque un sistema cuántico no solamente está
determinado por un vector, por el módulo de un vector, sino que también importa la fase, porque es como un número complejo. Entonces, claro, hay como dos fuentes de errores, que en clásica solamente tenemos uno. Entonces, clásicamente lo que se hace es como, vale, pues tenemos aquí un estado que queremos guardar, pues lo vamos a guardar muchas veces para que por voto de la mayoría, si aquí tenemos un error, pues si tenemos dos unos y un 0, pues está claro que el 0 está mal, porque no nos vamos a haber equivocado dos veces, y entonces recobramos la información que teníamos codificada. ¿Voy muy deprisa aquí? Ah, no, vale. Lo que pasa es que tenemos otro problemita en la mecánica cuántica, y es el teorema de no clonación. Entonces, en cuántica es imposible construir una puerta lógica tal que tú digas, meto un sistema cualquiera y meto otro sistema para copiarlo, o sea, como un USB. Meto aquí un USB y quiero copiar este sistema. Pues no existe ninguna operación tal que el sistema que he metido como USB acabe exactamente en el mismo sistema que phi. Esto se puede demostrar muy fácil, pues por reducción al absurdo, pues tú asumes que hay una puerta que copia y al final el sistema copiado pues te sale que solamente puede ser ortogonal, o sea que puede ser perpendicular a él, o el mismo. O sea, total, que para todo phi, o sea, no se puede copiar cualquier estado. Entonces esto es una caca, porque claro, si lo podemos copiar la información, la podemos copiar muchas veces, pues no podemos utilizar este método de aquí, que es el voto de la mayoría. Entonces tenemos que hacer otras cosas. Entonces, entre estas otras cosas, pues está lo que he estudiado yo, que es la computación cuántica topológica, que lo que intenta es codificar la información en grados de libertad globales, porque son los que estudia la topología, porque al final la topología que estudia las propiedades que son invariantes frente a deformaciones continuas, y estas deformaciones continuas pues son realmente la mayoría de deformaciones que podemos implementar en un sistema físico, a no ser que nos lo carguemos y entonces cambiemos de fase y toda la pesca, que eso ya, pues te has cargado el sistema, pues no pretendas que la información siga ahí, ¿no? Entonces, que sean los grados de libertad globales implica que errores locales no van a corromper la información. Si yo guardo un 0 en estos loops no contraíbles dentro de un toro, pues que se me deforme un poco aquí esto, yo que sé, que se me vaya esta línea roja aquí, pues me va a dar igual, porque al final lo que me importa es que es un loop no contractible dentro de un toro. Entonces, pues eso, como los modelos de ruido que asumimos normalmente suelen ser locales, pues es como la idea en esta alternativa topológica que proponemos. Para esto, para hacer una computación cuántica topológica, hay dos maneras, que todas tienen que ver con los órdenes topológicos, que no sé cuánto sabéis de materia condensada, pero son estados como muy chulos, porque tienen dos propiedades fundamentales. Una, que el estado fundamental es degenerado, entonces como que tienes varios estados fundamentales con energía cero en los que tú puedes meter información. Y entonces se interpreta el estado fundamental como nuestro espacio código, en plan de las palabras que podemos tener en nuestro código son el espacio fundamental, que puede estar 4 veces degenerado, 6 veces, 27 veces, esto depende del número de agujeros que tengamos en la superficie. Y las excitaciones en el sistema pues se van a considerar como errores. Entonces tenemos un gap de energía, o sea, un salto que tienen que pegar los electrones para pasar de las excitaciones al estado fundamental, que nos va a proteger de que haya errores, porque si tú tienes que meter un montón de energía en el sistema para que haya errores, pues es menos probable de que ocurran, si tienes el sistema un poco aislado. Sí.
Es un ¿Cómo? Pues a ver, tiene que ver que tú tienes una red de spines, un sistema de spines, ¿vale? Y entonces esa red tú la pones en superficies que son topológicamente no triviales. Tú generas una superficie y tu red. Claro, tus spines, o sea, mira, aquí, o sea, tú tienes por ejemplo, una red cuadrada con spines, ¿no? Que pueden tener ceros y unos. Y esta red es la que pones en el toro. Y entonces, pues estos strings, estos operadores, van, o sea, actúan en cada uno de los spines para recorrer todo el sistema. O sea, pones condiciones periódicas en el sistema de spines. ¿Utilizas varios electrones? Claro, varios electrones, o sea, tienes una red entera con electrones. Y entonces tú haces que el último electrón o sea, pues se puede dibujar con un cuadrado. Eso es. Y entonces haces coincidir las condiciones de contorno. Y así tienes un toro. Claro, pues físicamente es un problema, porque tú tienes que tener interacciones a 4 cuerpos, y sabemos que las interacciones en la naturaleza pues son a 2, fundamentalmente. Entonces, como que hay maneras de generar en el laboratorio interacciones a 4 cuerpos, y entonces este hamiltoniano lo que te hace es como hacer interacciones a 4 cuerpos dentro de todo del sistema, y entonces así puedes construir operadores lógicos. Pero el punto de cómo los tienes ahí aislados, o sea, por ejemplo, puedes tener iones atrapados en una trampa de iones. Con campos magnéticos tú puedes mantenerlos ahí en la posición que tú quieras y construir esta lattice. Lo que pasa es que con iones atrapados pues tienes una lattice que normalmente es lineal. Para conseguir una cosa de 2 dimensiones pues es complicado, pero se puede. Y con circuitos superconductores es más fácil, porque tú tienes ahí no sé si tengo aquí las posibles plataformas. No. Ups, se me ha acabado ya todo. O ya tengo que acabar, ¿no? Pero... Uy, se me ha puesto al principio, perdonad. O sea, hay como 3 posibles plataformas físicamente. Las optical lattice, que son las redes de luz, ¿no? Que con láseres puedes tener ahí, hacer tu red y considerar ahí condiciones de contorno periódicas y tal. O sea, es más complicado, lo que pasa es que también se puede... Bueno, es que me estoy metiendo en unos berenjenales. Luego os contesto a la pregunta, ¿vale? Pero vamos, que hay como 3 plataformas en el laboratorio en las que se pueden hacer estos sistemas, en los que puedas construir estos operadores que te guardan la información, ¿vale? Y ahora os explico cómo se hace esto en el laboratorio, que al final se hacen agujeros, y entonces esos agujeros son los que te permiten hacer estas topologías no triviales. Y luego hay otra manera de hacer computación cuántica topológica, y con esto ya termino, que es con las excitaciones de algunos órdenes topológicos que son aniones no abelianos. Que yo no sé si habéis oído la palabra anión, pero son partículas que no son ni bosones ni fermiones. Bosones no sabemos lo que es tampoco, ¿no? Bueno, pues nada, tú tienes una función de onda... Uy, perdón, los del audio deben estar cabradísimos. Tú tienes una función de onda con un montón de partículas, ¿no? Entonces tú lo que haces es intercambiar 2. Entonces, intercambias dos partículas, imagínate la que está en el 2 y la que está en el 5. Las intercambias. Entonces, al intercambiar eso, si no te pasa nada, la función de onda sigue exactamente igual, porque estamos considerando todo partículas idénticas. Imagínate todos los electrones ahí puestos en fila. Pues claro, pues si no te pasa nada es un bosón. Y si te pasa algo cuando cambias estas 2 partículas, pues ahí tienes un problema y tienes o un fermión, si tienes un menos delante, o tienes un anión, que es mucho más interesante, que puedes tener, no un menos, puedes tener una fase aleatoria, o sea, una fase compleja, lo que quieras. Por eso se llama anión, porque es de cualquier fase. ¿Vale? Entonces,
Bueno, pues si tú tienes estas excitaciones que son raras, porque tú las intercambias y entonces te dan unas fases ahí súper raras, pues en esas fases puedes codificar información y hacer braiding, que no sé si habéis oído la palabra esta, pero se puede hacer puertas lógicas intercambiando ahí las partículas y entonces puedes hacer un knot haciendo tejemanejes con las partículas. Esto es muy interesante, pero yo no tengo mucha idea, he de decir, porque yo he estudiado más la otra parte del estado fundamental, pero se pueden hacer. Y los fermiones de Majorana, que son como muy famosos, no sé si los habéis oído, pero se pueden construir en superconductores como estados de borde y tienen un comportamiento no abeliano. Y entonces ahí, pues con esas excitaciones se pueden hacer computación... ¿Cómo? ¿Que no sabes lo que es abeliano? No, digo que entonces que sus sistemas no se abelían. ¡Madre santa! ¡Madre santa! Siempre hay uno así en todos los grupos, no pasa nada, tiene que haberlos. Yo tengo amigos así y les quiero un montón, ¿eh? Total. Entonces, esto es lo que sabía yo de computación cuántica. Entonces, lo que no se sabe o lo que yo creo que se vende muchas veces la moto y no es así, es que, vale, está fenomenal, tenemos aquí unos modelos que te mueres, interacción a 12 cuerpos, esto es estupendo, pero claro... y hay aniones no abelianos que son la leche, matemáticamente es espectacular, se pueden hacer unas puertas increíbles, pero no existen en la naturaleza. Entonces aquí hay que hacerse un tinglado en los laboratorios para intentar medir un Majorana y tal, que se ha conseguido medir, pero que lo que intentan es hacer puertas de hacer cosas con esos Majoranas que han tardado la vida en medirse. O sea que ahora tecnológicamente es bastante poco factible el tema de hacer braiding con estos Majoranas, por ejemplo. Y luego también está el tema de la escalabilidad, que claro, o sea que para construir un ordenador hay que hacer una máquina de Turing, circuito de puertas lógicas, algoritmos y todo, y luego la interfase, que esa es otra, que estos sistemas que se han conseguido medir en el laboratorio y tal, están a temperaturas cercanas a cero absoluto. Entonces, yo qué sé, vamos a tener que entrar con escafandra a utilizar los ordenadores cuánticos de momento. Y luego hay otra cosa que, bueno, no sé si habéis oído, pero IBM y Google están haciendo con circuitos superconductores, han puesto unos qubits en la nube, en los que tú puedes mandar ahí puertas lógicas y tal, y te lo hacen, y no sé cuántos. Entonces, esos qubits pues están muy bien, son experimentales, y lo que no cuentan es que en esas operaciones no corrigen ningún error. Entonces los errores que obtienes al hacer esos circuitos de puertas lógicas son enormes. O sea que está muy bien porque hay una ventana enorme para decir, jolín, pues ahora obtenemos una caca de resultados, pues con la corrección de errores a lo mejor los podemos mejorar un poco. Pero que no digan, yo he leído un montón de historias de estas de divulgación y tal y cual, que nos está aplicando corrección de errores en lo que tienen, que son 49 qubits warrupates, sinceramente, pues no sé, ¿no? Entonces, lo que también me preocupa es que este señor está en la universidad en la que yo voy a hacer el postdoc. Entonces, pues me ha parecido bien ponerle la foto, porque así se ve en la biblioteca de la universidad donde voy a estar, aquí en el estatua de Einstein, ¿qué tal? Bueno, entonces, se ha demostrado que todas las operaciones cuánticas y tal se pueden hacer y la computación cuántica es posible siempre que el número de errores por unidad de tiempo sea menor a un threshold que ahora mismo es inviable tecnológicamente. Pero luego también hay un problema porque ese valor no sé hasta qué punto se puede disminuir sin violar como las leyes de la termodinámica en cierto momento, ¿no? Porque si está acoplado el sistema a un ambiente, yo no sé hasta qué punto es posible, o físicamente aceptable considerar unos modelos de ruido que estamos considerando que es como que así todo está desacoplado, todo es independiente, todo es local, todo es estupendo. Entonces no sé hasta qué punto eso va a ser viable, ¿no? Pero es un campo súper interesante que mezcla un montón de
de, pues eso, de áreas del conocimiento y que está abierto y que lo único que quería decir era como que no os vendan la moto de que esto es estupendo y que está ya, porque es mentira. Y ya está. Así que si tenéis cualquier pregunta, pues me la decís. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Sí? Vale. Muy rápida. Yo me preguntaba, imagínate que tienes un ordenador cuántico y resuelves el problema este de la decoherencia y los errores y tal. Y lo que decías de la búsqueda, ¿no? Yo tengo un listín telefónico, pero lo tengo en un pendrive clásico. ¿Cómo lo cargo ahí? ¿O cómo leo desde el ordenador cuántico eso? ¿No tiene USB? No. ¿Cómo cargo la información clásica en un ordenador cuántico? Ni idea. O sea, el tema es que como que todo lo que se ha propuesto es como, vale, partimos de un... Es todo teórico todavía, no se puede buscar nada entonces. O sea, sí que se puede buscar en el sentido de que tú puedes preparar un estado cuántico ya que cumpla una serie de características, entonces ahí sí que se puede buscar, pero tienes que empezar con una función de onda que sea cuántica. Entonces, no sé, a lo mejor puedes organizar tus datos clásicos, los colocas ahí de una manera, haces una superposición así rápida y te sale. Mientras sea rápida. Bueno, pues si no hay más preguntas, agradecemos a Laura, entonces.